Excelente, ahí sí estamos grabando, así que bueno chicos, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase, así como Alfredo compartía recién su ejemplo. Si alguno tiene algún inconveniente o no les funcionó o tiene alguna duda, aprovecha ahora, como 2 minutitos y después arrancamos con el temario de hoy. Mientras les aviso que hoy se habilita, hoy arranca digamos el EFI, sería como el examen que tienen que hacer el intermedio del full stack, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, no se olviden, traten de estar al día. Yo les mandé un mensajito, un mail con una tarea. Espero que hayan podido descargar eso porque es un poco lo que vamos a utilizar, ¿no? Así que si hay dudas, aprovechen ahora. Si no, vamos a ver si comenzamos con... Hoy debiéramos arrancar con base de datos. Entonces, última chance para que pregunten cosas, pero si no ya saltamos a otro mundo. Me dicen que no, yo sigo, no tengo problema. Bien. Bueno, a ver, ustedes instalaron, me imagino, ¿no? Su base de datos, ¿verdad? Así que yo en mi caso, ustedes no usan esto. No le dan importancia a lo que acabo de abrir, pero yo no puedo instalar el motor como No se tal. ve, Carlos. ¿No? Perdón, le comparto. Voy a levantar el cliente. Yo les pedí que ustedes instalen, hago solamente un rewind rapidito. La idea era instalar JDSQL, que es un cliente, y el otro era MySQL Server, la versión community. Esas son las dos cositas que les pedí. Heidi es lo mismo que Workbench. El Workbench es como muy pesado para mí, ¿no? Yo lo veo como algo muy pesado. Es un cliente. Ahora voy a explicar tema de base de datos y demás, tema de cliente. Pero ponerle que es algo parecido. ¿Sí? José, decime. Carlos, en cuanto te quería consultar por lo que había que bajar, yo utilicé los links que mandaste por mail. El Heidi lo pude instalar perfectamente, ¿Sí? pero el otro cuando se descomprimió es como una carpeta que no tiene instalación, es como si fuese una carpeta que ya estuvo instalada. Em, yo les pasé este link seguramente, por eso es que apareció así, ¿no? Bueno, ahí puede que haya sido un error mío el link, copié y pegué mal el link. Este que les pongo acá, accedan a ese lugar y ahora mientras charlamos lo pueden poner a descargar. Sí, yo creo que les pasé Ok. este, ¿no? Este es el link que les pasé. Me equivoqué yo, chicos, disculpen. Sí, era un archivo Sí. zip. Entren y descarguen este, por favor, el primero. ¿Sí? Si tienen mala conexión, déjenlo para después. Pero la idea sería descargar esto. Si ya tienen un motor instalado previamente de MySQL, aquellos que ya hayan hecho un curso previamente, no hace falta que lo reinstalen. Lo único que tienen que saber es el usuario y la contraseña para entrar. Los demás pueden descargarse este que está acá. Es una aplicación de Windows común y corriente, que acá dice no thanks. ¿Ven? Just start my download. Así que copio el link si quieren directamente, así no tienen que entrar. Con el segundo link lo descargan directamente. Ahí le dan clic. Y descarga este MySQL, .msi. ¿Sí? Ponen en descarga y se empieza a descargar. ¿Ah? Me avisan si lo pueden ir haciendo. Vamos a tratar de llevar esto de la mano porque vamos a necesitar sí o sí esto que tenemos ahí para empezar a trabajar. Bueno, ¿me avisan? ¿Van bien? ¿Pueden descargar? ¿Les da error algo o arrancaron? Yo vengo descargando bien. Ok, muy bien. Bueno, Yo como ya tenía el Workbench, supongo que ya lo tengo eso. tal cual. Sí, sí, ya lo tenés, así que no te preocupes por eso. A ver,
el tema es así. Nosotros voy a abrir acá un Jamboard. Ya está vivo. Un pequeño grafiquito para tratar de explicar esto sencillamente. A ver. Creo que nosotros hasta este punto venimos trabajando, por un lado, con la triada, digamos, de frontend, que ya lo sabemos de memoria, ustedes ya hicieron varias cosas con esto. Y por otro lado, ahora nos vamos a meter en otra parte, que son las bases de datos, ¿sí? Acá no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Son mundos totalmente distintos. Pero que realmente en un ecosistema, digamos, en una aplicación, vamos a llamarlo web o algo que se le parezca, podemos decir que todas las aplicaciones en un punto van a tener una base de datos, ¿sí? Una DB, que generalmente la vamos a denominar así, ¿sí? Base de datos. ¿Sí? Y ustedes ya usaron base de datos, por más que no se los hayan contado con ese nombre, porque me imagino que todos por lo menos han trabajado con un Excel en un momento de su vida y pusieron información, ¿no? Vamos a llamarlo así, por filas y columnas en algún momento de su vida, ¿no? En algún Excel. O hay alguien que no sepa lo que es un Excel. ¿Por qué les digo esto? En general nosotros, cuando hablamos de base de datos, solemos asociar automáticamente filas o, digamos, la información distribuida en filas y columnas dentro de una tabla. De hecho, nosotros acá, si lo miramos de esta manera, esto que hicimos en la clase anterior, lo podemos llegar a utilizar como si fuera la fuente de una base de datos. Si ustedes lo miran acá, tenemos lo que se llaman columnas, ¿no? Esto, para nosotros, cuando hablamos del concepto de base de datos, van a representar un atributo dentro de algún lugar, ¿sí? Pensémoslo como una columna, un atributo, una propiedad de un objeto, ¿sí? Ahora, yo no voy a explicar la teoría, digamos, de la normalización por el momento, y tampoco me voy a meter en detalle en el fundamento matemático de la base de datos, porque la verdad que no es curso de universidad, no tiene sentido. Así que vamos a tratar de hacerlo de manera práctica para que ustedes puedan crear una base de datos, ¿sí? Mi intención es la siguiente: que ustedes puedan crear una base, ¿sí? Que puedan modificar una base de datos, que puedan insertar datos en una base de datos, que puedan buscar datos, ¿sí? Obviamente eliminar. Y vamos a ver algunas cositas que van a ser temas de conceptos. Eso sí, no nos vamos a escapar de los conceptos. Conceptos como primary key, como clave única, ¿sí? Concepto de foreign key, ¿bien? Ese tipo de cosas las vamos a manejar. Sé que algunos ya lo tienen súper claro, pero bueno, tenemos que verlo igualmente, así que paciencia para los que ya saben y para los que no, estén atentos como digo siempre, ¿no? Bueno, ¿cómo nosotros, si agarramos esto que está acá, vamos a tratar de seguir este ejemplo? Si yo tuviera que definir esto en términos de nombres en las columnas, registros, que van a ser, digamos, las filas que tenemos acá, dato y tipo de dato. Tenemos que poder separarlo de esa manera. Yo podría decir, ¿qué es esto? Un registro, un dato, una persona, una entidad. Llamémoslo genéricamente una entidad. ¿Bien? Esa entidad, ¿qué es lo que va a tener internamente? Bueno, si agarro y miro esta entidad, ¿qué tiene? Bastante sencillo, ¿no? Propiedades. Objetos con atributos. Podemos decir que esa entidad tiene atributos, así como de manera genérica, atributo o atributos. En general van a tener atributos, porque no suelen tener uno solo. Entonces, esos atributos nosotros le vamos a dar un nombre. ¿Sí? O, generalmente va a ser esta la forma de definirlo. Entonces, el nombre en este caso va a ser el ID para este caso. ¿Y cuál sería el tipo de datos para este en particular? Bueno, para ese en particular no le vamos a poner, por ejemplo, como veíamos antes, ¿no? Ni cons, ni let, ni char, ni... Acá, perdón, acá ya me spoileé solo.
En base de datos, cuando hablamos del mundo de las bases de datos, los tipos de datos que manejamos suelen ser los siguientes. Suelen ser number, ¿sí? Varchar, string, ¿bien? Long, blob, entre una serie de etcétera que aparecen por ahí dando vueltas, ¿sí? Booleano. ¿Perdón? Booleano. Los booleanos también, ¿sí? Pueden ser, de hecho, hay bit, hay boolean, depende de la base de datos, ¿no? Depende del motor, acepta o no acepta algunos. Y algunos se consideran bit como si fueran un number de un solo valor. Por eso trato de mostrarlo más común. Pero vos podrías decir que un booleano es un number de 1, o que un bit es un number de 1 también, depende de cómo lo quieras definir, depende del motor. Pero vamos a asumir que todo esto existe. Entonces, volviendo al ejemplo, tratando de armar esto como si fuera una entidad. Sabemos que se llama entidad de manera genérica, que tiene un atributo llamado ID y que su tipo de datos dijimos que es número. O sea, es un number. También podemos darle la precisión que va a tener ese dato. Puede ser una precisión no sé, 10.2. Podemos no definirle nada y va a soportar, depende del motor, prácticamente cualquier tipo de numérico. En general, los números van a ser enteros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no tienen decimales, ¿no? Entonces, si queremos definir un decimal, existen los valores de tipo decimal también. ¿Ah? Pero no nos vamos a ir tan de lleno todavía, vamos a decir que el ID es un number y punto. Por otro lado, vamos con el siguiente dato, decimos que es el email. También es un tipo de dato numérico, ¿no? No. Bien. Varchar. Claro, si lo miramos así como lo vimos trabajando acá en JSON o en JavaScript, esto sería un string, ¿no? El type of sería un string. Pero si lo tengo que llevar a base de datos, puede ser un var char, ¿sí? El var char me permite definir una cadena de longitud fija para optimizar la memoria y no poner algo que sea variable y que crezca. Entonces yo puedo decir, a lo sumo, ¿cuánto va a tener esto? La verdad que no sé, pero yo como un máximo le defino 100 caracteres. Una guasada, un email con 100 caracteres, ¿no? Pero bueno. Un 50. ¿No? Sí, 50, 60, 70, depende del requerimiento. Bien, ¿qué más tiene esta entidad? Nombre. Idem. Nombre es un varchar. ¿De cuánto? Bueno, acá va a depender del requerimiento. Cuando les digan a ustedes, tenemos que manejar tal información en tal entidad y tal campo es de tal longitud. ¿Sí? Si no se lo dicen, ustedes tienen que poder llegar a inferir el tipo y por lo menos la longitud. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el nombre son también, un nombre de 100 caracteres no creo que haya, pero con 50 me arreglo. No sé, yo voy a poner, por ejemplo, un nombre largo. ¿Cuál sería? No sé, pero no imagino que no va a superar 50. ¿Sí? Así que dejémoslo ahí. Bueno, apellido, idem, ¿sí? Apellido. Hay que sumar chat. Excepto que sea brasilero, que tienen como 5 nombres. ¿No? Bueno, quizás tendrías el primer, segundo, tercer nombre, no sé. Primer apellido, segundo apellido, pero bueno. Vamos a hacerlo simple por ahora. Y esto, ¿sí? Que puede ser, la imagen, ¿sí? O la image, que también va a ser un varchar. Y acá quizás la cosa es distinta, porque si yo guardo la longitud completa de la imagen, puede que sea un choclo interesante, largo, ¿no? Ahora, yo puedo asumir, depende de la necesidad, que solamente voy a guardar el identificador de tal imagen, o una parte de la imagen ya lo tengo guardado en otro y solamente guardo el nombre, punto de extensión, por ejemplo. ¿No? Así que como no estoy muy seguro, le pongo 256 caracteres. Bueno, esto es casi sentido común, diría, no tiene demasiada magia. Acá lo que hay que tener en cuenta es... La PK. Ahora vamos con eso. Entonces, de todo esto que está acá, si ustedes miran, y yo les digo, ¿cómo identifico a Morris? A Charles Morris.
Lo identifico por su imagen, lo identifico por su apellido, lo identifico por su nombre. O la pregunta sería, ¿cuál de todos sus atributos me permite identificar unívocamente a Charles Morris? Su ID. El ID. Bien, para este escenario, creo que cae de maduro de que o me lo identifica el email o me lo identifica el identificador, el ID. ¿Sí? Depende cómo lo mira, hay uno solo. O hay dos. Entonces, y acá el tema de normalización, que no me voy a meter, pero por lo menos sepan que la primera forma normal de una tabla es que cualquier registro que yo pueda encontrar, ¿sí?, tiene que depender de un solo elemento, que en este caso sería ese identificador, ¿sí?, y poder identificarlo unívocamente. Es como nosotros, con el tipo de número de documento, se supone que debiera haber uno solo. ¿Está? Entonces, ese atributo, al cual nosotros lo identificamos como identificador único, lo llamamos, como dijeron por ahí, primary key. ¿Sí? Entonces, el primer concepto que vamos a ver es este. PK significa primary key. ¿Okay? Clave primaria. Ahora, si ustedes miran acá, la primary key es un valor que no se repite. ¿Sí? Una de las características es que es único, como su nombre lo dice. Por ende, no se repite, no hace falta que lo diga. Y en general, Auto. se define como o una secuencia o un auto incremental. Yes. Bien. O un auto increment, voy a poner así. Auto increment. ¿Qué significa esto? Al ser una secuencia, yo puedo definir una secuencia, ¿sí?, dentro de un motor, que ahora lo vamos a ver, de strings, una secuencia de números, una secuencia de fechas. ¿Sí? ¿Por qué? Siempre y cuando sea una secuencia que no se repita, yo puedo tomar, por ejemplo, la fecha del momento en la que estoy ubicado, los segundos que tiene, para ir generando una secuencia. Puedo tomar un número autoincremental que arranque en 0 o en 1 y vaya creciendo. Puedo tomar un identificador de un string que se utiliza y mucho, se llama UID. ¿Bien? Hay varias estrategias para generar la clave primaria, pero tengamos en cuenta esto, ¿sí? Una sequence, un autoincrement, UID. ¿Ah? ¿Preguntas, dudas hasta acá? Vamos con el segundo concepto. Fíjense acá, de estos que están acá, ¿sí?, aparte del identificador, ¿con qué otro dato yo puedo identificar a nuestro amigo Charles Morris? Volvamos con él. Con el email. Exactamente, con el email. Ahora, hay una característica de las bases de datos, es que no puedo tener dos primary key. Hay una sola. A lo sumo puede ser una sola clave compuesta con varios campos, que después lo vamos a ver. Pero otra de las características que tiene el identificador único es que no puede haber dos. Hay uno solo por, y ahora meto la palabra tabla. Ahora lo vamos a explicar. O sea que esto que está acá, si bien es una table de HTML, da la casualidad que también lo llamamos tabla en base de datos. ¿Sí? El concepto de tabla es no quiero entrar en matemática, pero siempre todo cae en lo mismo. Es un conjunto, ¿sí?, al cual hay una definición matemática que establece cuál es la relación que hay entre los elementos y J de esta cosa que te da que es una tabla. Pero no voy a meterme en eso porque no quiero llegar a ese quilombo. Entonces, es una tabla, ¿sí?, que tiene columnas, o sea, atributos, y registros, que van a ser los TR para nosotros en HTML, pero bueno, que en realidad son nuestros objetos. Y después está la unique key, o unique, perdón, unique, es una clave única. En este caso, para nosotros sería nuestro email. ¿Por qué? Porque el email no es clave primaria, porque no puedo tener dos en una base de datos, pero sí puedo identificar unívocamente porque no puedo repetir el email para dos personas distintas. ¿No? Entonces, en este caso, podemos asumir que el email, ¿sí?, es una clave única. El email es clave unique. ¿No? ¿Cuántos claves unique puedo tener en una tabla?
A ver, Mari. Las que quieras. Generalmente uno tiene 0 o n, ¿no? Pero digamos, puedo tener 0 o varias de estas. En este caso tenemos una clave única que va a ser para este caso, ¿no? Tiene que ser email. Listo. Vamos a ver cómo se generan. Ahora, pregunta, ¿puedo tener 2 George? Sí. ¿Puedo tener un Juan Pérez y un José Pérez? ¿Sí? Por ende, estos dos atributos no me dicen nada, o sea, son atributos comunes y corrientes, por así decirlo. Lo mismo que con las fotos. No hay ningún tipo de restricción para este escenario en el cual no pueda tener la misma foto que uso acá para George que para la de Janet. Es un atributo que no tiene restricciones. ¿Tá? Entonces, estas que están acá se llaman constraint. ¿Sí? Son restricciones. Ese es el nombre que le damos dentro de las bases de datos. Constraint. Una PK es una constraint y una unique key es una constraint. ¿Ok? Bueno. ¿Puedo meter, Carlos, ahí una pregunta a propósito? Sí. ¿Qué pasa si yo uso como PK el email? Si yo ya sé que no pueden haber dos cuentas de email con el mismo mail y mi sistema programáticamente ya lo preparé para que un usuario tenga un único email. ¿Qué pasa si necesito tener un atributo adicional, decís? No. Estoy haciendo la pregunta a propósito, ¿me entendés? Supongamos que yo diseñé la tabla, supongamos, ¿no? Que yo diseñé la tabla con PK email, confiándome de que yo ya sé que, digamos, no podés tener un email duplicado, porque ni siquiera es posible crear una cuenta de email duplicada. Entonces yo me confié de eso y puse como PK en el diseño de mi tabla el email. Bien. ¿Puede ser que tenga que ver algo con las relaciones de las tablas? Pensarlo en términos de una sola entidad siempre es más fácil entender el problema. Para este caso, sí. No puedo leer tu mente, Mari, pero me imagino que si vos diseñás de esa manera la tabla, ¿qué va a pasar? Si vos tenés que hacer, pensándolo en términos de migración, en términos de actualización, tu tabla queda atada a una clave que vos no podés, digamos, controlar en el sentido de cuando haces por ejemplo, una migración. Si yo quiero migrar esos datos a otro lugar, queda fijo tu tabla y no puedes desligarte de ese atributo. En cambio, vos cuando manejas IDs, que sean o sequence o otra cosa que no esté atado a ese atributo, realmente puedes salirte más fácil de ese problema de tengo que migrar y salirme a otro lado. Porque siempre es más fácil alterar una tabla y meterle un campo que romper una relación, que en este caso sería la constraint en este caso el email, ¿no? Así que siempre que diseñen una tabla, piénsenlo así como lo estamos haciendo acá. Este es un ejemplo que viene bien. Aparte el ID es interno. El email, si lo pones, después el email es editable, o sea, por el usuario. Claro, mi idea iba más a esa respuesta. ¿Perdón, Mari? Claro. No, digo, Claro, pero el usuario no modifica la ID. El ID es movimiento interno de la gestión de tu base de datos. Si yo pongo primary key un correo electrónico, el usuario el día de mañana puede editar su mail y te rompió todo. Tiene que ver con algo que se llama integridad referencial, que todavía no vimos, pero básicamente es, vos necesitas darle consistencia a tus entidades, porque todo esto en definitiva se trata de entidades. Entonces, si vos vas a tener el atributo expuesto y alguien va a ser capaz de tocar ese atributo visible, entonces no vas a provocar que se rompa esa integridad referencial eventualmente. Entonces, si el dato, en este caso el email, va a ser visible, por así decirlo, va a ser accesible o modificable desde alguna interfaz o algo, no importa interfaz gráfica o interfaz de servicio, lo que sea, nunca use un atributo de la entidad, ¿sí?, que sea
modificable a futuro, que es un poco, creo que lo que apunta Mari, sin poder leer su cabeza, y un poco lo que dijo Juan también. ¿Sí? Entonces, siempre una clave subrogada se llama esto, de que todas las entidades pueden llegar a tener un identificador. ¿Sí? Es más fácil, siempre es más fácil, inclusive para los frameworks que a futuro van a manejar, que sus tablas tengan una clave subrogada, que es un ID único, que es la secuencia o ente incremental. Ahora hay, en este escenario en el que estamos ahora de los front y los back, hay una dicotomía entre quién genera el identificador. ¿Lo genera la tabla? ¿Lo genera el backend? ¿O lo genera el frontend? ¿Ah? No me quiero meter todavía ahí, pero digo, ya no es que solamente se genera en la base de datos y que depende solo del motor la generación. ¿Sí? Hoy por hoy hay sistemas en el cual el frontend genera el identificador único que lo va llevando por todo el camino, que después lo vamos a ir viendo. Entonces, para conectar con eso que les acabo de decir, voy a tratar de hacer un pequeño grafiquito, sin salirme de base de datos y tratando de conectar con lo anterior todavía. ¿Qué es? ¿Qué pasa si yo tengo un sistema front, ¿sí?, que va a dar de alta algo? ¿Sí? Algo sencillo. Algo, ese algo es lo que ustedes se quieran imaginar. Una factura, un carrito de compras, no sé, lo que sea. Y ustedes necesitan hacer todo un circuito, ¿no? Que salga del frontend, pase por un backend, que lo dibujo con una B, ese backend que vaya a una base de datos. ¿Bien? Siempre ustedes tienen control, en principio póngale de esta parte, ¿no? Y los escenarios son siempre los mismos. Es ¿quién genera el identificador o PK? Esa es la pregunta, ¿no? Que es lo que nosotros planteamos acá. ¿Lo genera este señor? ¿Lo genera este señor? ¿O lo genera este señor? Originalmente, uno siempre cae en que la PK lo termina resolviendo el backend, que es el que termina coordinando la generación de la entidad en la base de datos. Pero, eso implica de que uno, a futuro, debe hacer ciertos controles de este lado a la hora de querer crear entidades, acá, que si esas entidades no existen, acá empiezan a aparecer controles innecesarios, o por lo menos con el estilo tradicional son necesarios, pero el actual enfoque te dice que no, de que si quiero crear un identificador 1, ¿qué hago? Lo busco si existe. Si quiero generar un identificador X cualquiera y acá no existe, empiezan a aparecer cuestiones a la hora de crear las consultas acá adentro que me obligan a hacer controles de nulidad, de existencia, de duplicidad y demás. Eso afecta que se llama la testeabilidad del programa, que si falló por algún motivo, por acá, en algún lugar, ¿qué pasa? Este programa sabe si se creó o no se creó. Tiene la habilidad del frontend de poder hacer aserciones de decir existe o no existe si parte él con el ID. O sea, hay como todo un escenario, que de vuelta, esto es más extenso de lo que yo quiero meterme y siempre caigo en lo mismo. Pero partamos y nos quedamos con dos escenarios. ¿Sí? Hoy por hoy, el identificador o lo genera el backend para nosotros o lo va a generar directamente la base de datos. No vamos a entrar en el tercer escenario, que es que genera el identificador el frontend, pero sepan que este escenario ustedes lo van a ver más adelante, ¿sí? Y tiene ventajas por sobre las otras dos, ¿sí? Esto tiene ventajas, anótenselo y después lo pueden ver. Tiene ventajas que mejoran la testeabilidad del programa y te hace agnóstico a lo que vos tengas de este lado, ¿sí? Pausamos ahí porque si no me voy a ir por las ramas si no quiero. Bajo un poquito a tierra. Volvamos al tema de ID, PK y Unique. ¿Cómo creo una base de datos? ¿Dónde se instala? ¿Cómo accedo? Todo ese tipo de cosas vamos a ver ahora. ¿Sí? Esto era solo una intro. Entonces, todo esto que yo les conté acá es necesario tener un motor de base de datos. ¿Sí? ¿Qué es un motor de base de datos? Básicamente es una aplicación que yo instalo en mi computadora y que me va a permitir hacer esto. Crear las entidades, definir los tipos de datos, definir la primary key, etc. Por eso era que todo este tiempito que hablé era para que ustedes puedan descargar esto. Me imagino que ya lo tienen todos descargado. Ya lo podemos instalar. ¿Sí? Entonces, una vez que lo descargaron, a ver si lo tengo yo por acá. Descargas. Listo.
Profe, eso me llevó ahora con la Argentina. ¿Descargué mal? Todo bien. ¿Qué ¿Está cosa bien? te llegó? Sí, eso te pasé ahí por el chat. Sí, Para que descarguen la base de datos. pero me llevó ahora con la Argentina. ¿Está bien? No entiendo de lo de Argentina, perdóname. No... Dice Oracle Argentina. Ah, Oracle, sí, perdón, no entendía. La hora entendía yo, disculpame, ya me la estoy medio sordo ya. Sí, te lleva a este lugar. Se supone que te lleva por acá. Y el link este que está acá te permite descargar esto. Lo repito, por las dudas. Te va a permitir descargar, te deja este nombre y nada más. Sí, eso lo descargué. Sí. Pero Bueno. el otro link me llevó para Oracle Argentina. Claro, el primero, ese descartalo, el segundo es el que va. Ok. ¿Ah? Bueno. Esta es la parte engorrosa porque hay que hacer el paso a paso, chicos. Por eso yo erróneamente les mandé un link que no era. Era el comprimido y no era ese. Esto es el servidor. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de servidor de base de datos, ¿sí? Motor de base de datos, es lo que ustedes están instalando ahora. Esto es una aplicación donde vive, digamos, la base de datos. Y hay distintas. Tenemos, por ejemplo, en este caso hay un MySQL, pero de acá tenemos varias otras. Tenemos lo que se llaman motores de datos, de base de datos relacionales. Bueno, este está basado en el modelo identidad-relación. Tenemos MySQL, tenemos, como decía la compañera, Oracle, ¿sí? Tenemos Postgres, son nombres de bases de datos, de motores de base de datos, perdón. Está SQL Server como nombre también. ¿Sí? Después hay otras variantes de acá, por ejemplo, MariaDB. Y por otro lado están las bases de datos que se llaman no relacionales. ¿Sí? Bases de datos no relacionales. ¿Cuáles son? A ver, coméntenme un poquito. Que ya Mongo. Bien. Mongo, Firebase. MongoDB. Ok. Firebase. ¿Qué otro? Bueno, Postgres también funciona. Viene nativamente para trabajar con JSON, así que también podrían trabajar con un Postgres de manera nativa. También tienen Dynamo, ¿sí? DynamoDB, esto es de Amazon, de AWS. Así que ahí tenemos más o menos 4 y 4. Hay más, estas no son todas las que existen. ¿Y cuál es la gran diferencia entre una y otra? Aquellos que saben me pueden ayudar si quieren. ¿Qué diferencia hay entre una base de datos relacional y una no relacional? Las no relacionales no tienen obligaciones de cumplir, digamos, con un esquema predeterminado de tabla. O sea, en una relacional yo hago una tabla y diga nombre, apellido y correo electrónico. Y si quiero agregar un teléfono no puedo. O sea, no puedo meterle una columna distinta a las que ya tengo. Puedo meter un dato de teléfono donde debería ir un correo electrónico, pero no puedo agregar, digamos, una columna que no existe. Las no relacionales en general trabajan con formato JSON y puedo meter en cada uno de los documentos lo que se me canta literalmente. O sea, en uno tengo apellido, nombre, teléfono, correo electrónico, películas que le gustan y actriz favorita. En el otro tengo auto, patente, etcétera, y me lo va a aceptar porque es un formato libre. Exactamente. Uno está basado en documentos. El documento generalmente es un JSON. Por no decir casi siempre, porque no estoy seguro si siempre, pero 99,9 que es un JSON. Y las relacionales están basadas justamente en las relaciones entre tablas, como dijo el compañero, ¿no? Las no relacionales son bolsas de gato de alguna manera, pero si bueno. están mal usadas son bolsas de gato. Exacto. Si están bien usadas. No, seguro. Las no relacionales en general trabajan
con información, digamos, no estructurada. Por ejemplo, blogs, Facebook, Twitter, en Sos un general especialista, Alfredo, ¿eh? De todos los temas que saco, vos sacás la galera. Un fenómeno. Bien, sí, 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 muy bien. curiosidad innata. No, Muy bien. el tema vino así, porque donde trabajaba en la oficina, trabajaban con sistemas de backup y surgió la necesidad de hacer un restore de un esquema que era no relacional y se nos complicaba. Y ahí empecé a indagar a ver qué era y bueno, conseguí una persona que realmente sabía de esto, no como yo que toco de oído, y me estuvo explicando un poco cuál es el tema. La verdad que el 80% de los datos que en el mundo, la información del mundo, hoy en día es no relacional por el tema de las redes, pero bueno. Ornella, perdóname, Alfredo, porque Sí, no. asisto a Ornella que me estaba diciendo, me aparecen 3 opciones para descargar. Sí, tenés que Sí, elegir el primero. Mirá, vuelvo. me aparece typical custom y complete, ¿puede ser? Ah, para instalarlo, ok. Avanza un Sí. poquito y así explicamos, sí. Ah, bueno, perdón. Dale, no hay problema. Avanza un poquitín. Acá tenemos el producto de MySQL. Estaba explicando solamente el tema de las... Nosotros vamos a trabajar con este solamente, ¿sí? Con el MySQL. Sí. Y la instalación del motor se hace con esto que yo les pasé. Es un aplicativo que es un .exe, en este caso para Windows, que se instala, como cualquier cosa que ustedes ya han instalado. Pero que a nivel del sistema operativo levanta un servicio en un puerto y demás, hace una serie de cosas. Bueno, vamos a instalar esto. Vamos a darle siguiente. Yo realmente no lo voy a instalar, hago el paso hasta cierto punto y ahí me quedo, ¿sí? Me va a instalar la versión 8.0.34. Acá si le doy execute, arrancaría el proceso, ¿sí? ¿Alguno está en esta ventanita? Para que le switche el control, para que muestre cómo sería el proceso, pues yo ya lo tengo instalado y no lo voy a reinstalar. ¿Vos, Ornella, podés compartir? Así te termino de explicarlo con tu pantalla. Profe, si comparto se me cuelga la compu. ¿Algún otro que tenga la compu más potente para el problema? Yo lo tengo instalado ya. Yo también. Estamos igual. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo aplicar actualizaciones. Me dice que me va a actualizar y yo no quiero actualizar nada. Bueno, Ornella, a ver, vos tenés la pantalla que dice Typical. Elegí Server Only, ¿sí? ¿Tenés para cambiar en el combo? Ah, bueno, entonces... Typical. No importa, le doy execute y vamos a mostrarlo. Yo quería evitar esto, pero no importa. Estamos hoy en la primera clase, así No, que podemos explicarlo con detalle. 30%. Bueno, mientras termina de instalar esto, les cuento, hay una anécdota rapidito, ¿no? Y esto para que vean cómo funciona. A mí me ha tocado trabajar con los dos escenarios, ¿sí? Con el escenario de una base de datos relacional y una base de datos no relacional. ¿Qué vi yo en estos años? Una cosa con la otra, mientras se instala esto, que las bases de datos no relacionales son muy versátiles, ¿sí? Las no SQL que le llaman, son extremadamente versátiles. O sea, no te preocupas por las relaciones, no tienes que preocuparte por estar creando, sacando atributos de una tabla, no te preocupas porque haya inconsistencia, porque en realidad, como dijo el compañero, son bolsas de gatos y están mal usadas, pero digo, son muy maleables, en el sentido de que tenemos un sistema de turnos y tenemos que agregarle ciertos atributos. Por ejemplo, no sé, apareció una necesidad de meter una fecha nueva no sé, de cierre, fecha o motivo de tal cosa. Entonces, ¿qué haces? En tu programa agregas un atributo y te lo guarda en la base de datos y te olvidas. No tenés que definir en la tabla el tipo de dato, la longitud, las constraints que va a llevar. En cambio, son mucho más lentas, o por lo menos he visto que son lentas a la hora de búsqueda. ¿Sí? Si yo quiero buscar algo, realmente se mueren, salvo que tengas optimizada una consulta con Mongo o algo, pero son lentas para búsqueda. En cambio, si comparas una base de datos relacional, una SQL, Y para análisis de datos ni hablar. ¿qué cosas? Las no SQL, Sí. para lo que sea Big Data y eso demás, sí te conviene ir por este lado. Pero en el más básico de los... Estos son más rápidas, ¿sí? Para búsquedas, por ejemplo. Depende, acá podrías meter alguna alternativa, pero digo, ya por definición son más rápidas para las búsquedas.
y tenés una integridad referencial que no te la da esta base de datos. Quiere decir que yo no voy a meter en el apellido, por ejemplo, un email, o que voy a meter en la edad, no voy a meter una cadena de caracteres, o donde hay un número no entra un string, ¿sí? Eso lo restringo con esto. Con esto no puedo. ¿Sí? Bueno, entonces, por este lado, me tocó hacer sistema de multas. ¿Sí? O sea, si alguna vez sacaron una multa en algún lugar de la capital o de Buenos Aires, bueno, eso lo manejábamos nosotros. Entonces, ¿Me podés sacar una? no, ¿Tenés no puedo. acceso todavía? No puedo, lamentablemente. Ah, Pero bueno, a lo que voy era una base de datos Oracle, enorme, ¿sí? Súper potente. Y realmente, como dicen, en la base de datos Oracle no hay con qué darle. No estoy haciendo propaganda, digo, pero es una cosa monstruosamente superior a otras bases de datos relacionales. ¿Por qué? Vaya Dios a saber cómo lo fabricaron. Pero son rápidas en consultas, son rápidas en transacciones, son rápidas en actualizaciones, en batch, en todo. ¿Sí? Todo lo que quieras correr en SQL Server corre, pero no Oracle va mejor, siempre. Y acá tenés la versatilidad de agregar, sacar, eliminar solamente porque se te canta y no hay problemas con eso. Y que los dos escenarios, esto lo usamos en AWS y esto lo usamos en un servidor de aplicaciones, no sé, tipo WebLogic. A los que conozcan, son dos cosas totalmente distintas. Esto es nube, montado en el cloud, y esto es en un servidor físico. De que hay de todo un poco para hacer. Bueno, Sí. ahí está. Siguiente. Skip. Sí, siguiente. Yo no quiero hacer nada de todo esto. Solo quería instalar nada más. Acá está el servidor. Yo creo que voy a hacer desastre si reinstalo todo esto para mostrarte cómo era. Pero bueno, vamos a ver. No, está bien, profe, no importa. Carlos, Sí. ahí lo pongo yo si querés de mi computadora, Dale, porque José. yo lo había instalado típico, pero bueno, ahí lo desinstalé para volverlo a instalar. Bueno, dale. Y listo, no hay problema. Vamos a ver. O sea, profe, yo descargué el link que usted mandó Sí. y no me aparecía como el programa, me aparecían unas carpetas nada más. Claro, por eso mandé el segundo después porque me lo comentaron al principio y dije sí, fue error mío, por eso les pasé un segundo link que es el Sí. instalador directamente. Y ese que bajé me pide aceptar la licencia y después ya directamente me pasa esos 3 pasos. Que le dé clic a alguno de los 3, si el completo o... Ahí vemos si con la pantalla de José ves lo mismo. Adelante. Ahí se ve. Sí. Dale, siguiente. Bien. Acepto los términos. Bien. Ok. Y acá tenés, esto es lo que decías vos, Ornella, ¿no? Vamos al custom. Vamos al custom para ver quién vamos a instalar. Perfecto. Bueno. Uy, se fue, ¿eh? Ahí va. Bien. El development component, por ejemplo, no. Hace clic sobre el development component y no se va a instalar. Listo. Ahora sí, dale, siguiente. Acá dejo todo así. Eso sí. Y nada más, eso es todo lo que hay que hacer. Así que dale install. Listo, gracias. De nada. Es bastante fácil. Sí, quería hacerlo. Igual está bien, porque la primera vez siempre hay que hacer un doble check. Ahí está. Dale finish y vamos a confirmar. No, eso déjalo. Dale finish. Bien. Dale siguiente. Bueno, acá es la carpeta donde lo va a instalar. Imagino que no lo querés cambiar. Algo que quieras hacer algo personalizado. Claro. Dale siguiente. Bueno, acá donde arrancamos, tipo y red, ¿sí? No sé qué máquina tendrás y no sé qué uso le vas a dar. Pero por ejemplo, generalmente uno lo instala de modo server only, que si desplegás ahí donde dice Developing Computer. ¿Sí? ¿En este server computer o dedicate al computer? Sí, el server. Fíjate que dice, tenés las diferentes opciones. La primera es una máquina para desarrollo, que te instala, digamos, una versión mínima. La segunda dice que es un server, ¿no?
Y bueno, ahí elige opciones para web y demás. Y la tercera es una máquina dedicada que te va a comer la memoria más no poder, básicamente. Entonces, entre developer y server, depende de tu máquina, vendría bien. Siempre lo instalé en modo server, no te voy a mentir, porque la verdad que nunca tuve problema de la compu, pero no quiero ahora irme a un modo developer. No creo que nos falte nada, ¿sí? Pero si te animás, vamos al server. Aquellos que tengan Sí, dudas sí. y la máquina no les dé, para mucho, pónganlo en modo developer, ¿sí? O development. Acá, puerto 3306, eso no se lo vamos a cambiar porque los MySQL funcionan por defecto en ese puerto, ¿sí? Así que acá no hay mucho más para hacer. Dale siguiente. Acá. Y acá es la parte en la que todos se olvidan después. Anótenlo acá, ¿sí? Anoten root, password, ponele el que vos quieras. Yo como lo uso en mi Root máquina le pongo root, porque si sabes la de toda contraseña la de mi vida. base de datos es porque me robaste la compu, entonces no me preocupo. Acá es una, digamos, algo de elección propia. Sí, lo único, no Ponele te lo root. olvides. No le digas cuál es su password, dale. Te dice que es débil, ¿ves? Eso es lo que te decía. Lee lo que quiera. Admin 1, 2, 3. También. Bueno, dale siguiente. Vamos a tener un solo usuario. No vamos a meter en administración de la base de datos. Este es el nombre con el cual va a quedar el servicio instalado en Windows. Después te lo voy a mostrar dónde queda. Es MySQL 84, ¿ves? Ese es el nombre que va a aparecer después. Dale siguiente. Bueno, y acá tema de permisos. A ver, darle full access. Sí, dale full access así. En general ustedes no van a instalar una base de datos, salvo que se dediquen a hacer este tipo de cosas. Dale next, no creamos nada. Pero si ustedes manejan o gestionan este tipo de cosas, van a tener que agregar usuarios con cierto nivel de privilegio. ¿tá? No vamos a meternos en ese nivel porque eso es más de administración de la base de datos. Nosotros acá lo vamos a instalar para un usuario casero, como seríamos nosotros, común y corriente. Un super admin. Super admin también. Dale execute, por favor, y eso va a instalar el servicio. Bien. Ahí va. Bueno, ahí está iniciando el servidor. Perfecto. Dale siguiente. Ya terminó. Si querés la configuración, te copias, perdón, el log, pero no hace falta. Dale finish. Y eso es todo. Ya se instaló el motor de la base de datos y parece que no pasa nada. Así que ahora más déjame que comparto yo y seguimos de este lado. Bien. Eso que vimos recién es el proceso de instalación. No tiene ninguna magia oscura. Es súper simple. Ahora, ¿cómo accedo? ¿No? Yo voy a cancelar esto porque ya lo hizo el compañero. Cancelo la instalación. ¿Cómo entro a la base de datos una vez instalada? Vieron que acá decía que tenía un puerto 3306 y el compañero anotó el user. En realidad la password. La password ella la tiene anotada por ahí. Bueno, ahí es donde entra este, que es Heidi SQL. ¿sí? Eso ya lo bajaron, lo instalaron ustedes también. Esa era la parte fácil porque era doble clic. Bueno, yo también lo tengo instalado. Así que voy a levantar Heidi. Aquí. Bueno. La primera vez van a ver algo similar a esto. ¿sí? No van a tener nada de todo esto que yo tengo acá, sino que va a aparecer así todo vacío. Y acá dice nuevo. O sea, háganle un clic ahí. Yo le voy a poner el nombre de la comisión. ¿no? Y después a la derecha van los parámetros que vamos a modificar ahora. Bueno, tipo de red. Dice MariaDB o MySQL por el protocolo TCP/IP. Eso va a quedar así como está. La librería es una DLL. Acá tienen para modificar.
Con la de MariaDB suele funcionar sin ningún problema, pero si por esas casualidades y el Windows que tengan le dice que no a este, prueben con la siguiente. Pero con esta tendría que andar. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Esto es un cliente. O sea, si ustedes no tienen instalado el motor, el cliente que están instalando ahora no les va a funcionar. Es como decir, quiero abrir un Word, un .doc, sin tener instalado Microsoft Office o alguna aplicación que levante el Word. ¿Se entiende? O quiero escuchar, no sé, los viejitos como yo, un MP3 y no tengo una aplicación que lo reproduzca. O quiero ejecutar, no sé, algún PDF y no tengo el Acrobat instalado para poder verlo. ¿Sí? Esa es la misma analogía. Si ustedes no tienen el motor, no le va a funcionar el cliente. ¿Se entiende? Entonces acá ponemos el usuario por defecto cuando instalan es root y la contraseña es la que hayan ingresado. El puerto es el que dejaron ahí al principio. Abrir. Bueno, yo tengo... ¿Cómo sé si está levantado el servicio? En mi caso tengo que verlo desde acá. Un segundito. Papá, 33060. ¿Puede ser que yo tenga que levantar SAM para poder ejecutarlo? Lo que tengan SAM, sí. Sí, sí. Ahora sí. Esperen que, bueno, en mi caso yo tengo, no les voy a mostrar, pero tengo otra cosa que es Docker. Necesito tener levantado eso con la base de datos, si no, no me levanto. Ahí está el problema. Denme un segundito que está levantando acá de costado. Acá. A ver. Orlando, decime. Es para pedirte un favor, Carlos. Sí. ¿Me podrías habilitar la asistencia? Es que me surgió un inconveniente y tengo que abandonar la clase. Dale, dame un segundito. Dale, tranqui, porfa. Te la habilito. Profe, Heidi tiene que ver con algo de Datagrip, ¿no? No, solo un cliente común y corriente de base de datos. Si está habilitado el permiso para dar el presente, tendría que aparecer uno solito, así que cargalo. Espero 30 segundos y lo cierro. Bueno, está listo. Gracias, Carlos. ¿Listo? Muy bien. Nos vemos. Gracias. Nos Nos vemos el jueves. Chau, chau. A ver, dame un segundito. ¿Por qué no puedo levantar esto? El puerto está bien, te salió 33060. No es 33. Sí, bueno, no los quiero marear, pero yo debo levantar esto con... Ahora sí está levantado, a ver si funciona. Tengo que usar otra aplicación distinta a la de ustedes por un tema de restricción de máquina. Ah, lo tenés en un contenedor. Claro. Listo, ahora sí. Perdonen, estaba levantando el servidor. Ahora sí, esto es lo que ustedes van a ver, algo similar a esto, pero sin nada de esto, con una hojita en blanco así. Probablemente esto es todo lo que ven. ¿Sí? ¿Me confirman que es lo que ven en pantalla? Así, algo similar a esto. Está vacío, que hay una hojita acá en blanco, que dice consulta, y que esto creo que debe tener el nombre nada más de la base de datos que pusieron recién, que es la 24100. A mí me aparecen todas las bases de datos que tenía generada
En el Workbench, ¿puede ser? Sí, porque son clientes, recordá eso, ¿eh? Son clientes. Ah, a ver. O sea, tanto Workbench como Heidi son clientes. Entonces, si vos creaste base de datos con un cliente, abrís otro y el motor es el mismo el que está debajo, no cambia. Entonces, al ser el motor igual, vas a ver las mismas bases. Bueno, ahí está. Voy a crear acá lo que llama una base de datos. Fíjense, ¿cómo creamos una base de datos y qué es una base de datos? Bueno, acá. Hagan clic derecho del lado izquierdo y vamos a crear una base de datos. ¿Ah? Van a ver que acá aparece algo que dice nombre collation. ¿Sí? Nosotros como... Crear tablas, ¿no? Perdón. No, crear base de datos. O sea, en el caso de ustedes, yo voy a crear una nueva. Ustedes ya tienen acá la 24100. Yo estoy creando acá una nueva base de datos. ¿Sí? El nombre de nuestra comisión va a ser 24100. Ustedes lo que le pusieron ese nombre, manténganlo, si no hace falta que lo cambien. Y si se dan cuenta acá, no me voy a meter de lleno, pero aparece la palabra create database, ¿no? Create database. O sea que esto es, en realidad, el cliente en el fondo lo que hace es correr un comando, como si fuera un JavaScript, un console, algo que ustedes no ven, pero bueno, acá crea un comando llamado create database, 24100 entre comillitas. ¿Sí? Y ahí me aparece la base, ¿ven? 24100. Díganme si lo ven. Vamos a ir tratar de ir pasito a pasito, así no se queda nadie. Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué es una base de datos? El primer concepto, una base de datos, o segundo o tercero ya en realidad. La base de datos es el conjunto de datos almacenados. Y ahora, digo, ¿qué es un dato? Entonces tenemos que poner también acá el concepto de dato. Este es un conjunto de datos almacenados. El dato es como la unidad mínima, ¿sí? Es la unidad de información que refleja alguna característica de un objeto. ¿Tá? Entonces, después les paso para que lo lean, no voy a empezar a escribir, pero les escribo los conceptos para que después lo conecten. Entonces, un dato es como la unidad mínima, o que representa, como les dije, ¿no? Un valor de una característica de un objeto, y la base de datos es un conjunto de datos almacenados, que aparte están organizados entre sí, que quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una factura, voy a tener los ítems. Si tengo, no sé, un turno, tendré un tipo de turno y los integrantes de ese turno. Si tengo una multa, voy a tener quién hizo la multa, la cámara que lo tomó, el oficial que lo levantó, la hora, etc. Son los atributos, ¿sí? Y que me permiten que si están... cuando están organizados de esa manera, me permite que yo lo pueda gestionar y que pueda compartir esa información. ¿Tá? Entonces, una base de datos es básicamente eso, es un conjunto de información que está relacionada de alguna manera. ¿No? Y esto que acabamos de crear acá es como la base de datos, que quiere decir que acá yo voy a empezar a manejar estos. ¿Tá? Los datos son parte de un objeto, dijimos, por ende esos objetos van a ser nuestras entidades. Así que también van a aparecer acá la entidad o las entidades. Así que bueno, vamos a crear una tablita o una entidad. Párense sobre la 24100 que acabamos de crear. Háganle clic derecho. Crear nuevo. Tabla. ¿Qué nombre le vamos a dar? Bueno, vieron que ustedes vinieron trabajando con la preentrega. Y acá hacemos un parate un ratito. Los que hicieron preentrega y mantuvieron el esqueleto, digamos, de las movies, vamos a crear la estructura referida a esas movies. Yo ahora voy a hacer un ejemplo, pero cuando ustedes creen sus tablas, dentro de su base de datos, traten de mantener eso, porque en definitiva el proyecto final va a estar basado sobre lo que hicieron en la preentrega, después viene la siguiente etapa, que es el integrador de JavaScript, después viene la parte de backend. Entonces la idea es que ahora, en el punto en el que estamos, la base de datos sea la que vayan a utilizar después, para que no se compliquen. ¿No? Entonces, yo como vengo trabajando con este... Voy a llamar, por ejemplo, no sé, nuestra base de datos sería la de... así, personas, res o algo así era, ¿no? La que estábamos trabajando.
Esperen que vuelva un pasito para atrás. Acá. Era esto. No tienen un nombre en realidad, porque no le dimos un nombre, pero estos son los datos de... serían el sitio. Y para mí son personas. O sea, datos de... Bueno, acá donde dice columnas, le quise agregar. Hagan un clic y vamos a empezar a crear estos que pusimos acá. Son los atributos de la entidad. Entonces dijimos que el ID, le ponemos un nombre, tiene un tipo de dato, ¿ven? Ustedes lo despliegan, dice tiny int, small int, medium int, big int y byte. Cada uno tiene su explicación al lado, ¿ven? También podrían elegir un float, ¿ven? Los tipos de texto, los binarios, temporales, ¿ven? Y depende de la base de datos, pueden tener otros tipos de datos, ¿sí? Vamos a arrancar con el más simple, el entero. Y van a ver que acá aparece otro concepto que dice null o permitir null. ¿Sí? Eso yo no lo nombré, pero a cada uno de los atributos de la entidad podemos definirle si es null o not null. ¿Qué significa que es null o not null? Bueno, un ID de una entidad, mirándolo en este escenario, ¿puede ser vacío? No. Entonces podemos decir que el ID es not null. ¿Se entiende? Este ID, aparte de ser la primary key, es not null. Por definición va a ser not null porque la APK no puede ser null, ¿no? Ahora, vamos de vuelta. El email en este escenario, ¿admite nulos? ¿Puede ser null? Sí. Podría, si yo no lo restringo, podrías no tener email, ¿no? Pero yo voy a forzar a que sea not null. Entonces digo not null. Porque quiero que todos los registros tengan datos. Justamente estoy aplicando restricciones. O sea, un not null también es una constraint. Una unique era una constraint y una APK es una constraint, ¿no? Son todas restricciones. Perfecto. Entonces, el ID es de tipo entero. ¿Permite nulos? Dijimos que no. Entonces esto lo sacamos. ¿Está? Y aparte dijimos que ese dato iba a ser una primary key, que puede ser una secuencia o un autoincremental, ¿no? Bueno, dentro de MySQL nosotros vamos a trabajar acá y vamos a decir que nuestras primary key van a ser todas autoincremental. ¿Está bien? Por un tema de simplicidad a la hora del diseño. Así que acá, donde dice predeterminado, desplieguen, hagan un clic y dice autoincremento, ¿eh? Aceptar. Agregamos otro campo, ¿eh? Al verde. Vamos con el siguiente. Email. Email. Bueno, lo que sí, pónganlo en minúscula, perdón. Yo acá no sé por qué seguí creando todo en mayúscula, pero los campos pónganlo en minúscula. Bien, el email va a ser un tipo no entero, sino varchar. Y la longitud, acá le pusimos de 100, o sea, bastante grande. 100. ¿Permite nulos? No, entonces no lo marcamos. Eso es todo. Agregamos el siguiente. El nombre. Es un varchar de 50. Nombre. Varchar, ya quedó fijo, de 50. Bien. Agregamos otro. Apellido. Benito.
Lo mismo que el nombre. Agregamos otro. Imagen. Esta imagen sí permite nulos. Así que vamos a marcar acá. No tiene por qué tener una imagen. Bien. Y ahora, para los que les gusta ver cómo se van creando las cosas, voy a limpiar acá. Botón derecho, limpiar. Y cuando le dé grabar, guardar, van a ver que acá van a correr una serie de comandos. Que si yo no le estuviera mostrando la interfaz gráfica, serían los comandos que ustedes tuvieran que escribir para que se cree toda la tablita. Así que le damos guardar. Y salvo que me haya equivocado con algo. A ver. Ah, pequeño detalle, perdón. Esta que está acá, dijimos que era primary key, ¿no? Es una APK. Por ende, botón derecho sobre ese campo. Dice crear un nuevo índice primario. Eso es lo que nos falta hacer. ¿Ah? Guardar. Y ahora sí, miren. Esta es la parte que me interesa. Fíjense lo que dice. Crear tabla personas. ¿Sí? Empieza a tener una serie de cosas. Varios. Después nosotros lo vamos a hacer a mano también esto, pero... Acá. Este puntualmente este, es el que permite crear la tabla. ¿Ven que dice Create Table? Personas. ID, que representa esto. Entero representa el tipo de dato. Not null representa al clic que no le dimos. Por eso es not null, porque no admite nulos. Auto increment es esto que pusimos acá. Esto es el primer campo, separado por una coma. ¿Sí? Siguiente, email. Varchar de 100. Email, varchar de 100. Not null. Default 0. Eso se lo podríamos haber quitado en realidad. Sin valor predeterminado. ¿Ven? Podríamos haberle puesto acá sin valor predeterminado. Sin valor predeterminado. Doble clic, sin valor predeterminado. Entonces fíjense. Nombre, apellido, todos se separan por coma. Entonces, ¿qué quiero que vean con esto? Que la base de datos no es solamente instalar, ¿no? La base de datos es instalo, entiendo el concepto o los conceptos que estamos viendo. Es crear las tablas con sus entidades, o sea, las entidades en realidad que van a ser las tablas, con los atributos, el tipo de dato, las restricciones que correspondan. Y ahí hice una modificación, ¿vieron? Le saqué a todos el valor por defecto, y si miran las consultas que se van ejecutando, después lo vamos a hacer a mano igual, van a aparecer cosas como tac, 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 alter table, porque lo que acabo de hacer en esto que modifiqué acá, hice una modificación de la tabla. Ya se creó previamente, no se crean dos veces las cosas, se crean una y se alteran varias veces. Entonces cambié una columna, ¿sí? Ven que acá dice que cambié una columna, que se llamaba email, es como que hizo todo lo mismo, la agrega, después vamos a ver esto, no se preocupen, es para que entiendan lo que estamos haciendo. Y le saca el valor por defecto, ¿ven? Ya no tiene más. ¿Sí? Todo eso para todas las columnas hizo el cambio, sacó a todas por defecto. Así que bueno, un poquito es el panorama que quería llegar hasta hoy. Me faltaría solamente mostrarle el concepto de unique. Y acá les pregunto, ¿a qué atributo le voy a poner clave única? Al email, exactamente. ¿Cómo agrego una clave única? De manera gráfica, bastante fácil. Botón derecho sobre email. Crear un nuevo índice. Unique. Listo. Y ahora le damos a guardar de vuelta. ¡Tarán! Bien. Bueno. Después habría que hacer consultas, hay que hacer otra serie de cosas, digo, pero ya con esto tenemos la instalación del motor, la creación de una base de datos, la creación de una tabla, los conceptos, ¿sí?,
de constraint como PK, unique, not null, tipos de datos, diferencias sencillas entre un motor no relacional y uno relacional, el proceso de instalación, la creación, una analogía entre la parte visual y la parte de código de cómo se va generando esto. Y dónde se ve la información, porque en definitiva todo muy lindo, pero ¿para qué? Para guardar, para buscar, para actualizar, para mantener. Para eso es un motor de base de datos. Entonces, si hacen clic acá donde dice datos, al lado de la tabla, van a ver que aparecen las tablitas, ¿no? Con las columnas. Y si le dan acá al más, van a ver que ahí pueden crear. Aparece null, esto no lo cambien ustedes. Vayan a email. Por ejemplo, no sé, email @mail.com. Nombre, José. Apellido, Pérez. No tiene imagen. Quiero que vean esto. ¿Sí? Lo que yo acabo de hacer de manera gráfica realmente se está haciendo de esta manera a nivel de código. Está haciendo una inserción de datos dentro de esta tabla. Y si se dan cuenta, el 1 se generó solito. Yo no tuve que ponerle nada. Si ahora vuelvo a agregar otro dato, miren, voy a tratar de repetir el email, fíjense. Porque el ID no lo puedo modificar yo. Agrego otro dato. Mail. @mail.com. Vea esto, se llama Carlos. Doble clic. López. ¿Y qué dice acá? Error de SQL. Duplicated entry email @email for key personas email. ¿Sí? Excepción no controlada. Acá lo que está pasando es justamente lo que decimos en la jerga es se está violando la constraint de email. ¿Sí? No puedo romper esa, no puedo pasar esa barrera básicamente, no puedo duplicar el mail. Así que bueno, hasta acá, con que hayamos llegado hasta este punto, yo me doy por satisfecho por el día de hoy. Aprieto un escape para poder sacar esa pantallita. Y estamos. No hay más ni menos. ¿Ah? Les habilito para que alguien le presente y aprovecho y escucho sus preguntas, dudas o algo que quieran comentar. Consulta, ¿vamos a tener que generar un servidor en Node para hacer la conexión? Nosotros estamos en Java, no en Node. Claro, pero desde Java puro se puede hacer conexión a base de datos. Por supuesto, ¿sí? Y eso vamos a aprender cómo conectarnos desde Java, cómo insertar, buscar, eliminar, actualizar datos de una base de datos a través de Java. Ese va a ser nuestro CRUD final del día. Ah, dale. ¿Sí? No me tires tierra al curso de Java. Con Node, déjalo para los otros chicos. ¿Vamos a trabajar con Spring para Java? Spring es un curso avanzado. Ah, ok. Y digamos, las dependencias, porque Java es medio despelote para preparar. Maven. Vamos a usar Maven para las Maven, ok, sí. Está bien. Está bien, es la choza de al lado del médico brujo. Es fácil. Sí. Abrí la puerta de entrada. Sí. ¿Lo vieron muy aburrido o se entendió, chicos? Realmente esto tiene un montón de teoría, créanme, y la verdad que resumir a veces es un tanto difícil para que no se te escapen algunas cosas. Pero bueno, dejar las bases sentadas para que por lo menos... No, fue clarísimo. Sí, fue claro, profe. Bueno, bien, es bueno eso. Les paso el documento, después tienen que leerlo siempre. Recuerden, ¿no? Que va al PDF, ustedes lo leen, investigan. Hola, ¿esto cómo lo vamos a ver en el proyecto que estamos haciendo? Dale, ahí te hago un pequeño gráfico. Excelente. Dale. Ustedes ya hicieron la preentrega, ¿no? Preentrega. La preentrega hicieron la parte de la home. Yo solo voy a escribir, no voy a hacer dibujo. Hicieron la parte de la home. ¿No? ¿Qué necesitamos ahora?
Como pequeño desafío, ustedes van a perdón, ahí vuelvo. Con la home. Se supone que acá ustedes eligieron una temática, ya sea la de películas o alguna otra, pero manteniendo la estructura, ¿no? Supónganse que mantuvieron la de movie. ¿Sí? Entonces, si mantuvieron la de movie, se supone que ustedes van a alimentar en algún momento, por acá abajo hay un carruselcito, ¿no? Que se mueve para allá, para acá, ¿no? Una cosa así. Y también hay una galería donde hay imágenes, y cuando hacen clic lo lleva a un detalle, ¿no? Y aparece una pantalla de detalle con una serie de información. ¿Estamos de acuerdo? A su vez tienen un login por acá. Alfredo, perdón, te muteo. Tienen un botón de login, donde acá hay otra pantallita, que tienen acá usuario, password, login y validaciones que tienen que aplicar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se conecta esto que estamos haciendo? Bueno, esto del usuario, del login, tranquilamente puede tener su base de datos de login. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Su tabla de login, donde vas a tener usuario y password para poder loguearte si quisiera. Estos Y que están aparte acá, podés registrarte. exactamente, y tenés la opción de registración también, como bien dicen. La otra opción que salís de otro botón y caes en otra pantalla que es la de registración. Esa registración tiene más datos, más campos, que en algún momento también lo vas a poder impactar en otra base, en otra tabla, que va a ser la tabla de usuarios, ponele, o algo por el estilo. Por otro lado tenés los datos que son de las propias movies, que son este grid de información. Que vos lo vas a llenar. Esto se alimenta a través de alguna tabla donde vas a tener las movies. Ponele. Las movies van a ser una tabla que va a tener ID, title, gender y este tipo de cosas. Bueno, todos esos registros van a estar acá. Y vos vas a alimentar toda esta grilla con esa información, que fue algo similar a lo que hicimos acá, La clase pasada. con esto. Algo similar. Bien. Entonces, para poder conectar esos mundos, como preguntaba el compañero, por acá va a estar nuestro backend de Java. ¿Sí? Nuestro backend de Java va a exponer controladores, controllers, a los cuales escribí mal, espere. Controllers, a los cuales nuestros frontenders, nuestros fronts, le van a pegar. Y esto van a responderle a ellos con JSON, que fue lo que les mostré en la clase anterior. ¿Tá? Para alimentar esta partecita. Al igual que podrían alimentar también las de acá si quieren, con algún otro controller que alimente esto. Todo esto no es necesario que hagan todo, absolutamente todo. Esta es un poco la idea general. Entonces, necesitamos que ahora ustedes por lo menos puedan poner un botón en lo que están haciendo que llame a algún API, como el que hicimos en la clase pasada. Paso 1 para practicar sobre lo que ya habíamos hecho. Y después, a partir de la clase que viene, todo lo que creemos en la base de datos va a estar relacionado al proyecto que ustedes crearon, ya sea de movie, película, Fernet, cerveza, lo que hayan creado. Entonces todo eso va a estar creado acá, para que después puedan alimentar las diferentes secciones de los sitios o del sitio que hayan creado. ¿Tá? Y sobre esto vamos a aplicar los SQL que vamos a aprender, que van a ser el insert, el update, el delete y el select. ¿Tá? Falta el backend, que todavía no está, va a estar acá. Ese backend en Java va a conectar frontend con backend, con la base de datos. Y tenemos todavía un poquito para hacer. Estamos bien de tiempo. Y espero que esto te haya dejado más claro el panorama. Bien, sí. O sea, en una misma base de datos podemos tener distintas tablas almacenadas. Claro. Hoy creamos una sola, pero puedes tener movies, user, no sé, Claro. estrenos, qué sé yo, cosas así. O estrenos en un atributo en realidad, o una fecha o algo dentro de la tabla, hay que pensarlo después. Sí, sí, está bien. Después cada tabla es la que se lleva a donde corresponde. Sí, puedes tener una tabla de genders y tu tabla de movies te dice que esta movie es de tal género. Y ver por cómo lo armamos. Bueno. Sí. Vamos avanzando de a poquito. Bien, recuerden, está en las aulas virtuales. Si no recuerdo ya se lo dije, pero se habilitó, ¿no? El examen se va a habilitar entre hoy y mañana. Lo del EFI, que sería el examen intermedio de Full Stack,
los que hayan arrancado hoy para la parte back, recuerden que no participan del EFI, ¿ok? Ustedes arrancan para la parte backend directamente. Después le van a enviar ese link donde tienen, digamos, la parte ya realizada, porque ustedes esa parte la hicieron. Así que bueno, y si no hay ninguno nuevo en esta comisión, bueno, esa información ustedes la obvian, la saltean. Chicos, no hay más por hoy. Espero haberlos guiado lo mejor posible. Así que estamos por ahí. Bueno, profe. Dale, hasta la Gracias. próxima. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos. Que tenga buena noche. Igualmente. Chao, Yo escuché chis. algo por ahí.